Vale, bueno, pues para empezar, situando un poquito para que la gente que entre a ver la entrevista, que vaya a ver la peli, un poco, ¿qué es lo que se van a encontrar cuando vayan a ver la peli? Pues Rider es la historia de Fío, una repartidora que, contada en tiempo real, en una noche, en una ciudad cosmopolita, pues se ve acuciada por sus problemas personales y tiene que resolverlos todos a través de llamadas telefónicas. Entonces es un thriller con un componente social. Bueno, yo entré en el proceso de casting cuando tengo entendido que ya tenían una temporadita haciendo casting. Sí. Y bueno, esto me llega a mi vida a través de una compañera que conocí en un taller de interpretación frente a cámara, y mantuve el contacto con ella, y ella un día me escribe y me dice: Mariela, estoy estudiando cine y tengo a un director que está buscando un perfil latino, tal, le he mostrado tu Instagram, ¿estás interesada? ¿Quieres mandar el material? Y yo, por supuesto, se lo mando ya. Y bueno, y luego de enviar como ese primer contacto, me enviaron las primeras separatas para preparar el self-tape, y ya ahí empezó el proceso de casting. Yo envié mi self-tape y luego de un par de días recibo la invitación a hacer el casting presencial en Zaragoza, y bueno, ya después de allí también esperar otros días, ya luego cuando me llega la noticia de Nacho que me confirmaba, así que muy contenta. Sí, en nuestro caso es verdad que vino el personaje antes que la trama. Entonces yo me cruzo varias noches con una repartidora, con una rider, y me empiezo a plantear qué historias puede haber detrás, ¿no? Con lo cual, lo que sí que teníamos claro desde el principio es que buscábamos el perfil de una actriz joven latina, además, ¿no? Entonces el guión estaba escrito, pero la nacionalidad, por ejemplo, de la actriz iba a acabar condicionando pues el texto, las palabras y el contexto y el background del personaje. Entonces hicimos un casting abierto, y efectivamente esa compañera suya era alumna mía en el centro donde doy clases, y claro, en el momento en el que me enseñó la foto, yo vi que había como una fuerte presencia física y quería ver la cinta. Viendo la cinta, cuando ella viene a Zaragoza y hace presencialmente la prueba, es cuando me doy cuenta de que hemos encontrado a nuestra protagonista, a nuestra Fío, porque más allá de la capacidad interpretativa de Mariela, que queda demostrada en la película, a mí lo que me fascina es, bueno, pues su capacidad como actriz de amoldarse inmediatamente a cualquier pequeño matiz que se sugería como para implementar la siguiente toma, y el plus de compromiso, porque es verdad que el personaje exigía muchísimo, incluso a nivel físico, porque está continuamente andando en la bicicleta. Entonces, además de mantener las emociones, había que, pues eso, que estar en forma física o tener por lo menos ese compromiso, y inmediatamente descubres que es una actriz que está comprometida al 100% con el proyecto. Ya no buscamos más, habíamos encontrado a Fío. Sí, sobre eso os quería preguntar, porque vaya movida con la bici. No sé si en algún momento dijiste: mira, estoy harta, no quiero seguir montando. Tuve momentos, pero no desde el cuerpo, ¿no? Donde el cuerpo ya te dice estoy cansado, y sí tuve uno que otro momento de agotamiento físico importante, pero como Nacho me estuvo preparando psicológicamente para lo que iba a ser el rodaje, pues yo también tuve una preparación física antes, los meses anteriores al rodaje. En ese momento estaba practicando boxeo y lo combinaba de mis clases de boxeo con un entrenamiento físico que me permitiera a mí afrontar eso, ¿no? Toda la jornada de rodaje. Entonces, sí, por ese lado fue duro, pero bueno, me dediqué a prepararme para no morir en el intento y sobreviví. Claro, porque encima se da también el condicionante de que rodéis de noche, claro, porque sí, también te cambia los ritmos vitales, que es un follón al final la noche. Sí, condiciona mucho, y es verdad que no hubo paños calientes. O sea, desde el principio éramos muy conscientes de que el rodaje iba a exigir mucho de nosotros, tanto a nivel emocional como físico. Y además de que ella se preparó, efectivamente, como bien dice, bueno, pues el propio rodaje no dejó de ser a nivel logístico, bueno, pues porque era un rodaje itinerante, nos estábamos moviendo todo el rato, con la dificultad que eso implica a nivel de comunicación. En un set normal y corriente, pues tú te levantas del combo, ¿no?, de donde estás, y a los 10 segundos estás hablando con la actriz. En este caso eran tomas muy largas, 2, 3, 4 minutos de toma,
moviéndote en un vehículo, incapaz de conectarte con ella, con lo cual era al final del trayecto bajar, y ahí es donde te das cuenta de lo gran actriz que era, porque estabas refiriéndote a cosas que pasaban en el segundo 10 y a cosas que pasaban en el minuto 2,5, y enseguida en la siguiente toma pues se veía como pues todo aquello se implementaba, y la verdad que fue un rodaje complicado, pero es verdad que hubo mucha preproducción y sabíamos a lo que íbamos, sí. ¿Tuvisteis la oportunidad de poder rodar en orden cronológico o esto sigue siendo una fantasía? Fantasía. Fantasía, no, sí, nos hubiera gustado, pero es verdad que el cine, ¿no? En el momento en el que, aunque ocurre en tiempo real, pero no es un plano secuencia, pues nos permitía el lujo de poder rodar en otro orden que no fuera el cronológico, que es verdad que para la actriz implica mayor esfuerzo por estar conectando y desconectando en diferentes emociones, pero a nivel logístico y de producción sí que favorecen las cosas. Y el tema, claro, eres prácticamente el único personaje que hay en pantalla, sí. Pero tienes que estar continuamente hablando por teléfono. Al final es como si estuviera sola, por mucho que tengas ese feedback. No sé si esas llamadas se producían en rodaje o se han grabado luego. Un poco cómo ha sido la gestión de... Sí, las llamadas eran en tiempo real, o sea, la conversación que tiene, las conversaciones que tiene Fío estaban siendo hechas con otra actriz desde un combo, ¿no? Eso donde es. ella estaba en otro lugar físico y nosotros estábamos por la calle rodando. Entonces sí es verdad que a nivel interpretativo es algo nuevo, porque no todo el tiempo tienes oportunidad de tener como este tipo de desarrollo de personaje donde tú estás solo hablando por teléfono, ¿no? Es como muy, muy raro. Entonces, a partir de allí, no sé, yo lo tomé como un reto y como una oportunidad a nivel actoral. Fue un poco raro al principio, yo tenía mis dudas, le decía a Nacho, estoy todo el rato, ¿no? Con la cámara muy cerca, es algo como muy íntimo. Yo le decía, ¿será que voy a ver a la cámara? Y si de repente estoy hablando y veo a la cámara. Pero todo fluyó muy bien, la verdad que estoy muy contenta y me sentí también muy arropada. O sea, por más de que esté toda la atención puesta en el personaje, sí es verdad que yo tenía alrededor de mí un equipo increíble y que no me sentía sola, no. ¿Y eso lo tenéis previsto desde el principio, que fuera siempre comunicaciones telefónicas, sí. Es decir, o que hubiera en algún momento personajes reales, o aprovechar a lo mejor un poco más el tema de las videollamadas, porque encima vais con ese condicionante de que eres tú sola, no hay una cara a la que... Correcto, pero ahí estaba el desafío de encontrar una actriz capaz de soportar todo el peso de la película, pero una vez que teníamos eso, sí que es verdad que la intención, o sea, Locke, la película con Tom Hardy era como el gran referente, ¿no? O sea, realmente Ryder es Locke pero en bici, ¿no? Entonces lo que sí que queríamos era que el arco de transformación del personaje estuviese ocurriendo en tiempo real. Y es verdad que a través de las llamadas de teléfono y de la relación que se establece con el resto de personajes es donde ella se va desarrollando también como personaje. Entonces sí que teníamos claro que era fundamental el hecho de que, de hecho, la clave de thriller viene por ahí, es decir, la acción en nuestro caso no es por persecuciones, sino por la urgencia de resolver esos problemas a través de esas diferentes llamadas, ¿no? Con lo cual es parte del ADN de la película el que las llamadas de teléfono fueran cada vez más acuciantes. Que tiene también la peli un punto ese de Joque Noche, sí. Que pasa absolutamente toda la noche cada vez va peor. Claro. Bueno, sí, pues, también es un poco como, lo ves allí, lo vives de una forma muy intensa, pero luego es esos momentos que yo creo que a todos nos ha tocado, ¿no? Que tú dices, justo hoy también otra cosa, y yo creo que es como la sensación que va a tener el espectador que tiene, ¿no? A través acompañando a Fío en esa noche, pero bien. Un poco de Joque Noche sí que fue, ¿no? El rodaje, sí, pero lo que hablábamos antes es verdad de que como que condicionó tampoco también el propio mood del personaje, de la historia, ¿no? El hecho de que nosotros en el rodaje... Sí, claro, que llevábamos un ritmo de rodaje muy intenso y que trabajábamos en contra en contra del amanecer, porque nuestra historia era de noche, entonces hubo como una energía de urgencia, que también es la energía que tiene Fío, que se contagió a todo el equipo, entonces nos hacía trabajar a todos como un buen engranaje, que eso iba sucediendo y que luego eso yo creo que sumó muy bien a esa sensación que luego se tiene viéndola. Porque ¿cuánto duró el rodaje?
Bueno, pues el rodaje realmente fueron solo 15 jornadas, digo solo porque es muy poco para lo que estamos acostumbrados en una producción, pero es porque la propia película lo pedía, es decir, el rodaje, como he dicho, era itinerante porque estábamos en continuo movimiento y estábamos rodando a 2 cámaras, de tal manera que lo que hacíamos era rodar gran parte del metraje del tirón, teniendo los suficientes recursos para poder solucionarlo luego en montaje, ¿no? Entonces, sí, poco tiempo para el habitual, pero porque la propia historia pedía que lo hiciésemos de esa manera. Claro, lo pregunto también porque es una peli relativamente corta para lo que solemos ver en el cine. Estamos habituados ya a pelis de 2 horas y media, 3 horas, y estas son 40 minutos, 75. Sí, la verdad que antes de ver una peli de 2 horas y media y tener la sensación de que le sobra media, preferíamos generar la expectación de que le faltan 10 minutos, ¿no? No, dicho esto, teníamos claro que nuestra película era una película corta, es decir, corta como se ha entendido siempre el metraje de una película, ¿no? 90 minutos. Es verdad que luego estos diálogos casi solapados unos con otros, ¿no? Dados de esta urgencia, se quedó la película, pues eso, finalmente en 72 minutos, pero bueno, pues para esa noche que necesitas ver algo que te entretenga y que no te ocupe la madrugada, ¿no? ¿Se ha quedado material fuera de rodaje? ¿De metraje, que digas? Sí, se ha quedado material fuera de rodaje, y ahí es cuando te das cuenta lo importante que es trabajar con profesionales en el montaje. La película estaba montada por Jesús Manuel Jiménez y Lucía Casal, 2 grandes profesionales que lo que han hecho es velar por la mejor versión posible de la película, ¿no? Y si ello implica el quizá dejar cierto material fuera o que tenga más ritmo todavía al montaje para generar esa sensación del espectador, pues bienvenido sea. ¿Y tú cómo te has visto en pantalla ya luego el personaje? ¿Te ha costado separarte de ti, del trabajo, y para poder disfrutar del personaje? Sí, la primera vez que la vi fue súper raro. Yo no, incluso es algo que todavía no me acostumbro, es algo, una sensación muy nueva, muy rara. Pero bueno, la segunda vez que tuve la oportunidad de verla, un poco más calmada, sin menos nervios, ¿no? Tratando de desconectar, pero como bien dice Nacho, es bastante difícil desconectar y de que has estado en el proyecto y verlo como espectador, ¿no? Pero fuera de eso, estoy muy contenta con el resultado final. Siempre tú te vas a ver y vas a decir, pude haberse hecho mejor, pero estoy contenta, la verdad, con lo que se hizo. ¿Y tú cuántas veces la has visto ya, no? Demasiadas. Él ya no quiere ver. Es verdad que cuando diriges una peli en la que además has formado parte del proceso de producción y también has tenido parte de la idea y demás, es imposible distanciarte de ella, ¿no? Es decir, nunca vamos a ver nuestras películas como espectadores, pero a cambio nos quedamos con el viaje. Es decir, yo hoy cuando veo la peli a lo mejor no reflexiono sobre lo mejor o peor, lo que más puede gustar o menos de la película, sino con la experiencia vivida, ¿no? Y en este caso fue muy positiva y eso es lo que te llevas a la mochila, ¿no? Sabes que tus películas nunca las vas a poder disfrutar como espectador. Y es una pena porque es una peli que se tocan temas muy de actualidad, es decir, que invita a una reflexión y a un debate. Hombre, es verdad que esa reflexión y ese debate lo has tenido previamente. Es decir, llegas al punto de querer contar esta historia porque sí que has sufrido ese proceso de que hay detrás de gente como esta Rider, investigar, documentarte. Entonces tú llegas a ese punto que es el que te permite hacer la película. Ya no lo vas a poder vivir después como espectador, pero son esas razones las que te han llevado a toda esta locura. Exacto. No sé si habéis tenido la oportunidad de poder testarla con riders, con gente inmigrante que esté en situaciones similares, para ver un poco cuál es la energía que se respira. Creo que bueno, tuvimos un pase en el Festival Rizoma en noviembre del año pasado, creo. Y las sensaciones que incluso de gente que ha trabajado en Rider, o sea, como Rider, se han sentido pues algunos identificados, más allá del trabajo, sino de la experiencia vital que pasa el personaje. Entonces, que creo que no solamente es una reacción de los riders, evidentemente pueden verse identificados, otros no, porque cada experiencia es totalmente distinta, pero sí es verdad que el recibimiento que hemos tenido es muy lindo y la gente se queda como muy emocionada después de verla, sí.
Yo espero que no se sientan muy reflejados en algunas de las situaciones. Esperemos que no, ¿verdad? Claro. Pero es verdad que creo, bajo mi prisma o mi punto de vista, que además alude a temas totalmente universales, que nos toca a todos, o sea, no por etiquetar a los riders, ¿no? Gente con la que está ahí, ¿no? Somos parte todo de la misma sociedad, temas de los que habla la película como la identidad o la amistad de esa familia que uno elige, en este caso porque se vive fuera, pero muchas veces porque te tienes que ir de tu casa y tienes una familia acogida. Creo que esos temas son los que hacen que cualquier persona que vea la película se puede sentir identificado. Evidentemente, quien a lo mejor haya pasado por algo en concreto, pues más todavía, ¿no? Pero no es una película para que, por ejemplo, solo puedan disfrutar riders, personas que han migrado fuera de su casa. Creo que todo espectador va a acabar identificándose con Fío, ¿no? Porque es verdad, hay momentos donde ella tiene que tomar decisiones que todos nos hemos visto obligados a tomar en un momento determinado. También ayuda mucho a la hora de empatizar con tu personaje lo hostil que es la ciudad por la noche. Hay una energía de angustia en muchos momentos. ¿Qué está pasando aquí? Sí, creo que te da otro punto de vista de cómo otras personas viven la noche. O sea, de pronto hay gente que tiene un registro de la noche como más alegre porque está de ocio, y luego hay un montón de gente que trabaja para que ese ocio pueda existir. Entonces son como, ahí nos vamos a dar cuenta que hay muchas formas de vivir la ciudad y que la ciudad también pasa a través de otras personas de una forma totalmente distinta. Sí, porque a lo mejor lo que bajo otro punto de vista hubiera sido contado como un drama social, por ejemplo, a la luz del día, es verdad que nos lo llevamos a la noche para que ese tinte de thriller que tiene pues favoreciese un poco la angustia que vivimos con el personaje, ¿no? Pero me alegra si se ha transmitido eso porque era justamente lo que queríamos. Creo que es totalmente compatible el generar pues eso, ¿no? un debate, un coloquio, una reflexión, pero al mismo tiempo siendo un vehículo de entretenimiento. Es decir, creo que no está reñido lo uno con lo otro, y precisamente elegir las claves de thriller o vincular la película al género lo que facilita es que sea más accesible, que mucha gente en su casa diga, me voy a poner este thriller. Ahora bien, si luego además deja ese pozo, pues bienvenido, y esa era nuestra intención. Pues nada más, si queréis añadir alguna cosilla más, por mi parte está todo. Que el día 13 de junio vayan a los cines y que disfruten de esta historia que está hecha con muchísimo cariño. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias. A ti. Muy guay.